Estudiantes del grado 11 de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria, a través de este video vamos a tratar de realizar uno de los ejercicios semejante al que tenemos propuesto para este taller. En este taller vamos a hablar de una competencia que se llama resolución de problemas con un componente llamado espacial métrico. Y el aprendizaje que esperamos adquirir es usar propiedades geométricas para solucionar problemas relativos al diseño y construcción de figuras geométricas planas. Ya vimos nosotros en el taller que tenemos esta gráfica donde estamos mostrando todos los conjuntos numéricos, empezando desde el interior, que son los números naturales, luego siguen los números enteros, posteriormente tenemos los números racionales, los irracionales y finalmente los reales, que es el grupo mayor o el que abarca todos estos conjuntos numéricos y con el cual vamos a tratar de desarrollar a lo largo del año todos los ejercicios que nos propongamos hacer. Observemos pues que los números reales se componen de todos los otros conjuntos numéricos. Por ejemplo, aquí tenemos los números irracionales de las raíces cuadradas, que serían los números primos, o sea, las raíces cuadradas de los números primos. Tenemos otros números irracionales como el número pi, el número e. También ya tenemos los números racionales, es decir, de la forma a sobre b, o sea, los fraccionarios. Observamos también los decimales, los números negativos, el 0 y todos los números positivos desde 1 hasta más infinito. Y no se nos puede olvidar que una de las características de todos los conjuntos numéricos es que cuando realizamos una operación con unos elementos de un determinado conjunto, el resultado de esa operación debe ser otro elemento de ese mismo conjunto numérico. El ejercicio que nos plantean es el siguiente. Se desea construir una caja cuadrada con las siguientes especificaciones. El lado de la caja debe medir 13 por raíz cuadrada de 5 centímetros. Se cuenta con una tabla de MDF cuyas dimensiones son de 2.44 metros de largo por 1.52 metros de ancho. Cuando se hace cada corte con la sierra, se pierden 2 milímetros. Esto es importante porque esta pérdida de madera nos va a servir para finalmente saber cuánta madera utilizamos, cuánta madera nos sobró y qué retal o material se perdió. ¿Qué preguntas nos hacen? Nos dicen cuántos cortes se deben hacer, cuál es el área de cada pieza cortada, cuál es el volumen de la caja, qué cantidad de madera has empleado, qué cantidad de madera ha sobrado. Y por último, haciendo referencia a lo que es resolución de problemas y en nuestro caso a los conjuntos numéricos, nos preguntan qué clases de conjuntos numéricos se han empleado. Nos dicen que la tabla de MDF mide 2.44 metros de largo por 1.52 metros de ancho, que debemos elaborar una caja cuadrada y por lo tanto lo que tenemos que identificar es que cada lado de esa caja debe ser efectivamente un cuadrado. Esto supone entonces que cada lado del cuadrado debe medir 13 por raíz cuadrada de 5 centímetros. Y se asume entonces que siendo una caja pues se requieren 6 caras cuyos lados deben medir cada una la misma cantidad de área. Tenemos aquí la tabla de MDF a escala con sus dimensiones 2.44 por 1.52 metros.
Y esta sería la caja que nos están pidiendo, cuyos lados serían de 13 por raíz cuadrada de 5, 13 por raíz cuadrada de 5 y 13 por raíz cuadrada de 5. Es importante que cuando trabajamos con las raíces cuadradas, pues lo ideal es convertir esa raíz cuadrada, convertirla a un número decimal o a un número entero si la raíz cuadrada es un número que permita ser exacto. Por ejemplo, raíz cuadrada de 16 sería 4, raíz cuadrada de 81 sería 9. En este caso tenemos la raíz cuadrada de un número primo, que es 5, y la raíz cuadrada de ese número primo es 2.236067 y sigue una cantidad infinita de decimales. Para favorecer nuestro trabajo vamos a trabajar solamente con dos decimales. La raíz cuadrada de 5 multiplicada por 13 nos da 29.06 centímetros. De esta manera, la caja nos va a quedar con lados de 29.06 centímetros de alto, 29.06 centímetros de largo y 29.06 centímetros de ancho o de profundidad. En ese orden de ideas, cuando tengamos la tabla de MDF, pues vamos a trazar con una regla, vamos a medir los 29.06 centímetros a este lado y 29.06 centímetros. Como es una caja de 6 lados, entonces vamos a trazar los 6 lados en esa tabla de MDF. La pregunta que nos hacen inicialmente es cuántos cortes se deben hacer. Entonces observemos que si tenemos la tabla podemos hacer, teniendo bien hecho la medición con regla, los 6 cuadrados de cada una de las caras de la caja que vamos a construir. Entonces vamos a tener un corte horizontal y otro corte horizontal, en total 2 cortes horizontales, y vamos a tener 1, 2, 3 cortes verticales para nuestra caja. Enseguida vamos a calcular cuál es el área de cada pieza cortada, es decir, el área de cada uno de estos cuadrados. Por lo tanto, entonces, lo que hacemos es que el área de un cuadrado es lado por lado, es decir, vamos a tener el producto de 13 por raíz cuadrada de 5 multiplicado por 13 por raíz cuadrada de 5. Eso nos da un total de 845 centímetros cuadrados. Esto utilizando el número sin haber extraído la raíz cuadrada de 5. Si extraemos la raíz cuadrada de 5 vamos a tener un lado que mide 29.06 centímetros multiplicado por 29.06 centímetros y obtenemos un área de 844.48 centímetros cuadrados. Nos queda la pregunta, ¿cuál es la razón por la cual las áreas de esos dos cuadrados es diferente? La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el volumen de la caja? Entonces observemos que las dimensiones de la caja son largo, ancho o profundidad y altura. Largo, ancho y altura. En ese orden de ideas, el volumen de un cubo, que en este caso una caja es un cubo, el volumen de ese cubo sería lado por lado por lado, que es igual también al lado al cubo. Esas unidades o el valor que se da de esas unidades puede ser en metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, entre varios otros tipos de unidades. El resultado de nosotros debería ser en centímetros cúbicos. Para el caso entonces de nuestra caja vamos a tener un volumen igual a 29.06 centímetros por 29.06 centímetros por
29.06 centímetros. Recordemos igualmente que cuando tenemos paréntesis, paréntesis seguido de paréntesis seguido de paréntesis, esto significa multiplicación, esto no lo podemos olvidar. El volumen de esa caja, entonces, al hacer esas multiplicaciones, nos da 24.540.69 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de la caja construida. Si empleáramos no el lado con 29.06 centímetros, sino con 13 por raíz cuadrada de 5, el valor sería de 24.563.2067 centímetros cúbicos. Y aquí cabe nuevamente la pregunta, ¿cuál es la razón por la cual los volúmenes calculados son diferentes? Entonces, las siguientes preguntas que nos hacen es qué cantidad de madera se ha empleado y qué cantidad de madera ha sobrado. Recordemos entonces que hemos construido una caja cuyas dimensiones eran de lado 26.06 centímetros, de largo, de ancho 29.06 y de altura 29.06 centímetros. Para construir esta caja utilizamos esta cantidad de material, este color que sea un poquitico más claro. Y en ese material que hemos empleado, entonces hemos utilizado un lado de 29.06 y otro lado de 29.06, que al sumarlos tenemos un largo de 58.12 y hacia el otro lado utilizamos tres partes de 29.06 que sumados nos dan 87.18 centímetros. Si hacemos el producto de esto, vamos a obtener el área total que hemos empleado para construir esa caja. Ahora, ¿cuál es la cantidad de material sobrante que vamos a tener? Entonces, si observamos, la tabla inicial tenía un ancho de 1.52 metros y un largo de 2.44 metros. Si hacemos el área de esto, es decir, el producto del largo por el ancho, vamos a obtener el área de esa tabla y al área de esa tabla le vamos a restar el área que empleamos para construir nuestra caja. Pero mucho cuidado, aquí tenemos el área de la caja es en metros cuadrados y el área empleada es en centímetros cuadrados. Les queda a ustedes entonces la tarea de convertir ya sea centímetros a metros o metros a centímetros, como ustedes lo creen conveniente. Por último nos hacen la pregunta de qué clases de conjuntos numéricos empleamos. Entonces, aunque la pregunta parece muy sencilla, miremos que desde la adquisición de la tabla de madera de MDF, pues miramos que trae unas dimensiones de 2.44 metros por 1.52 metros, que esos vendrían a ser números decimales, y esos números decimales pues finalmente pertenecen a los números racionales. Cuando nos dieron el valor de cada uno de los lados del cuadrado, nos dijeron que equivalía a 13 por raíz cuadrada de 5. Observemos que este valor tiene una parte entera o un número entero que es el 13 multiplicado por un número irracional raíz cuadrada de 5 y el producto de estos dos valores pues nos lleva a encontrar un número decimal 29.06888371 e infinitos decimales ahí hacia adelante, y lo que nos lleva a concluir que el resultado de ese producto es un número irracional. Como conclusión podemos decir que utilizamos varios conjuntos numéricos para llegar a decir que realmente lo que utilizamos fueron el conjunto de los números reales. El ejercicio como tal es sencillo. Utilizamos una competencia llamada resolución de problemas.
un componente que es el espacial métrico y una evidencia de aprendizaje que hicimos donde utilizamos las áreas y los volúmenes de figuras geométricas planas y sólidos. Entonces nos queda pendiente si hay alguna inquietud, alguna duda, estamos para resolverla en otro momento.